Mira. El Fondo Monetario, lo que sí es un contrato entre dos partes. La Argentina ha cumplido con todos los requerimientos y los compromisos fiscales, monetarios, tanto cuantitativos como cualitativos. Todavía no ha sido la reunión con las autoridades del fondo para evaluar esa situación. No hay una fecha perentoria al respecto, así que la Argentina ha cumplido con toda su parte. Y bueno, la otra parte tendrá que evaluarlo, pero no hay que tener ansiedad con eso. Lo único que es claro es que cualquier desembolso no puede ocurrir antes del 15 de septiembre. Esos son los plazos estipulados. Ministro, Silvia Mercado de Infobae, ¿cómo le va? Quisiera, si nos puede explicar o detallar de qué modo tomó el presidente Mauricio Macri la necesidad de implementar estas medidas de restricción cambiaria, porque, bueno, es algo que no está dentro de su filosofía. Si a usted le costó convencerlo al presidente, qué tipo de diálogo tuvo al respecto y, por último, si habrá nuevas medidas en esta semana. Gracias. Sí, primero fue una decisión, obviamente, de todo el equipo de gobierno, donde eventualmente el Ministerio de Hacienda puede llevar las alternativas, las propuestas frente a la situación que, como explicamos, la Argentina ha perdido el crédito voluntario después de las elecciones primarias. Esto no es un juicio de valor, sino un hecho concreto. El riesgo país se duplicó aquel 12 de agosto y las renovaciones de deuda que hicimos en las semanas posteriores fue mucho menor la cantidad de renovación de lo que venía haciendo. Antes se renovaban 90 pesos de cada 100, pasó a renovarse en menos de 10. Entonces eso con esa estrechez de recursos, el presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas, sobre todo para los más vulnerables, y eso significa cuidarlas para el tipo de cambio, porque si se sube el tipo de cambio se traslada la inflación y por lo tanto hay más pobreza, y que estuvieran privilegiadas aquellas que respaldan los depósitos, los ahorros de los argentinos en los bancos. Entonces, con esos dos objetivos innegociables, tomamos las decisiones de extender los plazos de vencimiento de deuda de corto plazo la semana pasada y vamos a discutir en el Congreso esta semana un proyecto de ley para la de mediano plazo, cosa de despejar el horizonte también de los próximos 4 años, o tener la facultad de hacerlo por lo menos, y las medidas de control de capitales que dispusimos y comunicamos en el día de ayer, que lo que hace es justamente preservar esas reservas, poniendo límites a la eventual dolarización, pero con absoluta disponibilidad del patrimonio de cada uno de los argentinos. Todos pueden hacer lo que quieran con lo que ya tienen, en los bancos, en su casa, en el exterior. Digo, eso es intocable e incuestionable, y estamos entonces privilegiando esas reservas para mantener la estabilidad cambiaria, por lo que ya dije, y asegurar que los depósitos están respaldados, ¿no? ¿Nuevas medidas? No, Silvia, la verdad que nosotros comunicamos las medidas que ya tenemos decididas. No preanunciamos nada que no tengamos decidido y tampoco desmentimos las que a otros actores de la comunidad se les ocurran, porque bueno, toda idea es bienvenida, pero obviamente la comunicación seria con la comunidad es justamente informar lo que ya está definido, no conjeturas, digamos. Buen día, ministro. Karina López Monja, de Radio de la Ciudad. Consultarle en primer lugar cuándo fue el último diálogo con directivos del Fondo Monetario Internacional, si hubo diálogo también con otros economistas, y también preguntarle cuál es la expectativa en relación al comportamiento del dólar para esta semana. Sí, diálogo tenemos abierto con todos los actores de la oposición, economistas, analistas privados, también con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Estuvieron acá hasta mediados de la semana pasada. Ahí el día martes de la semana pasada compartimos con ellas las medidas que íbamos a tomar el día miércoles, se las anunciamos.
estuvieron, bueno, acompañaron o evaluaron que eran en el sentido de lo necesario. También las que tomamos en el día de ayer se las comunicamos telefónicamente a los representantes del Fondo Monetario. Respecto a, por supuesto, he estado la semana pasada con muchos economistas del ámbito local, escuchando también las alternativas y las propuestas. Todas las ideas son bienvenidas, nadie es el dueño de la verdad. Y también con economistas representantes de la oposición, también para lo que explicamos tantas veces, que por supuesto hay una campaña electoral por delante, pero eso no es una excusa para poner en riesgo la estabilidad y el bienestar de los argentinos, y después cada uno llevará su propuesta para el futuro. Pero este periodo electoral lo tenemos que aprender, y es lo que le debemos a los argentinos, a transitar con estabilidad y normalidad. Lo que está en juego acá es quién es el comandante o el capitán, mejor dicho, del barco a partir del 10 de diciembre, pero eso no pone en juego que el tránsito tiene que ser con normalidad. Alejandro Gomel para Radio Perfil. Con respecto a lo que acabo de decir, ¿esto significa que las medidas fueron consensuadas con la oposición? Eso por un lado, y por otro lado, si hubo algún diálogo con el gobierno de Donald Trump. No quiere decir que fueron consensuadas, sí que fueron informadas o compartidas, ¿sí? En un diálogo institucional. Pero no, las medidas están a cargo del gobierno que está a cargo, no hay un cogobierno, digamos. Sí hay una relación de respeto dado que, sobre todo después de las PASO, también evidentemente representan una porción de la sociedad, y no estoy hablando solo del Frente de Todos, sino de Consenso 2030 y de las otras fuerzas, de Despertar, etcétera, porque bueno, todos los argentinos merecen estar representados en la mesa de discusiones, ¿no? Ministro, buen día. Diego de Nicolás de A24. Teniendo en cuenta que en otras ocasiones con ciertos controles de cambio ha crecido el mercado paralelo, el dólar blue, quería preguntarle cuál es el grado de preocupación que el gobierno tiene en torno a esto y, en tal caso, si va a tomar alguna medida para evitar las operaciones paralelas. No, obviamente que eso es parte de la economía informal, que bueno, no nos gusta pero bueno, como economía informal el Estado no existe, no tiene herramientas ni vocación de regularlas. Sí han existido en el pasado, no es representativa de lo que pasa con los precios de la economía formal, porque justamente un cuidado que hemos tenido es que tanto las exportaciones como las importaciones sigan en el régimen de libertad que venían sucediendo, y eso es lo que define, sobre todo en los bienes que se comercian con el resto del mundo, lo que define el precio de esos mismos bienes en el ámbito local. Así que no hay razón para que eso influya en el nivel de precios interno. Sí, buenos días, ministro. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Consultarle acerca de cómo está usted en términos personales, de conducir la nave, como usted dice, en estos momentos. Antes se decía de tanta turbulencia, momentos de crisis, ahora con la cuestión del dólar, en esta etapa que lleva el gobierno hasta el 27 de octubre. ¿Cómo se ve usted en los próximos días? No hablar de meses, pero próximos días. Y preguntarle también si hubo contactos con el equipo económico de Alberto Fernández, cuál fue el último contacto y cómo tomaron esta última medida adoptada por el Central. Primero, gracias por la pregunta personal. Estoy bien, sereno, tranquilo, convencido de lo que estamos haciendo, que es lo mejor que podemos hacer para ese cuidado de los argentinos que me pidió el presidente, y sabiendo que son medidas incómodas, que no son las que deseamos en la Argentina que todos queremos, pero son medidas de emergencia que son necesarias para evitar males mayores. Que lo resumo en una sola palabra, es que no aumente la pobreza, encadenado para atrás en inflación o devaluación.